En este instante, mientras escuchas mi voz, existe un secreto prohibido que Lao Tse dejó escondido entre las líneas del Tao Te Ching. Un secreto capaz de romper el caos que te ahoga, callar la tormenta de tu mente y volverte intocable en tan solo un segundo. No importa cuánto ruido haya afuera, ni cuántos pensamientos giren dentro, hay una llave que abre la puerta hacia una calma inquebrantable. Y cuando la giras, todo lo que parecía pesado se disuelve como humo en el viento. Esa llave está aquí, ahora, y voy a entregártela palabra por palabra, respiración por respiración, para que no vuelvas a olvidar quién eres realmente. Escribe ahora mismo en los comentarios: el silencio me hace intocable. Hazlo como un pacto contigo mismo y con este instante, para que el secreto de Lao Tse comience a despertar en ti desde el primer segundo. Dicen que la vida es un río que nunca se detiene, y sin embargo, tú sientes a veces que estás atrapado en un remolino que no te deja avanzar. Esa sensación de caos, de estar corriendo dentro de un círculo sin salida, no es porque el río te odie, sino porque has olvidado cómo fluir. Lao Tse, en su sabiduría milenaria, nos enseñó que el Tao, ese camino invisible que sostiene todo, no se fuerza, no se controla, simplemente se respira y se permite. Cuando aprendes a permitir, el caos se rompe, y lo que parecía una prisión se convierte en una danza suave con la corriente. Imagina que tu mente es como un estanque. Cuando lanzas piedras sin parar, el agua se agita y no refleja nada. Pero cuando te detienes, aunque sea un segundo, el agua se calma y el reflejo aparece claro. Eso es lo que Lao Tse llamaba Wu Wei, el arte de no forzar, de no luchar, de permitir que el orden secreto del universo se revele por sí solo. No necesitas horas de meditación, ni rituales complicados, ni escapar de la vida. Solo necesitas un instante de silencio verdadero. Y ese instante puede llegar en el mismo segundo en que eliges no seguir empujando tus pensamientos. Quizás has sentido que tu mente no se calla nunca, que por más que intentas, siempre vuelve el ruido, los recuerdos, las preocupaciones. Pero aquí está el secreto. No tienes que callarla luchando contra ella. El truco es mirarla como miras las nubes. No corres detrás de cada nube para detenerla, simplemente la dejas pasar. Así, en el momento en que dejas pasar un pensamiento sin agarrarlo, ya has roto el caos, ya has entrado en ese espacio donde la mente se disuelve. Lao Tse sabía que este arte era tan simple que la mayoría no lo entendería porque lo complejo distrae y lo simple revela. La gente busca fuerza en cosas externas, dinero, poder, reconocimiento, pero Lao Tse enseñaba que el verdadero poder es invisible, la capacidad de no ser tocado por el caos, de mantenerte firme como la montaña mientras el viento sopla. Eso no significa escapar del mundo, sino estar en él sin ser arrastrado. Y todo comienza con un segundo de silencio interior. No necesitas años de preparación, necesitas un instante de entrega total a lo que ya está presente. Piensa en el bambú, flexible, ligero, pero imposible de quebrar. ¿Por qué? Porque no lucha contra el viento, se mueve con él. Tú también puedes moverte así. En lugar de resistir, suelta. En lugar de apretar, abre. En lugar de gritar dentro de ti, escucha el silencio que siempre está debajo del ruido. Cuando lo haces, te vuelves intocable, no porque nada te toque, sino porque nada logra romper tu centro. Y aquí está lo más profundo. No es que tengas que aprender a ser intocable, ya lo eres. Naciste con ese centro sereno dentro de ti, solo que el ruido del mundo, los patrones heredados de la mente humana, las exigencias invisibles que cargamos, han hecho que lo olvides. Este video no es para enseñarte algo nuevo, sino para recordarte lo que ya vive en ti. Lao Tse decía, el Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno, lo que significa que aquello que de verdad transforma no puede ser explicado con palabras, solo experimentado en el instante presente. Si en este momento cierras los ojos, respiras profundo y dejas pasar un pensamiento como si fuera una nube, ya lo estás practicando. Ya has dado el primer paso en el camino del Tao. Y ese paso
No te lleva a ningún lugar nuevo, sino al lugar donde siempre has estado. Aquí, ahora, completo. Pero observa, la mente buscará distraerte, decirte que es demasiado simple, que no puede ser tan fácil. Ahí está la trampa, porque lo simple parece insignificante, pero lo simple es lo que sostiene todo. El Tao es simple. El agua fluye, el sol brilla, la semilla crece, sin esfuerzo. ¿Por qué habrías tú de ser diferente? El caos que sientes en tu vida no viene de lo que sucede afuera, sino de la resistencia interior. Cuando sueltas la resistencia, cuando permites que la vida te atraviese como el viento atraviesa el bosque, descubres que el caos nunca estuvo realmente ahí. Solo estaba tu mente luchando contra lo que es. En el momento en que dejas de luchar, aparece el orden oculto. Y es ahí cuando comprendes que callar tu mente no es un acto de violencia, sino de suavidad. No es aplastar pensamientos, sino dejarlos flotar. No es apagar tu mente, sino descansar en algo más grande que ella. El Tao, la corriente eterna. Ese descanso es lo que vuelve tu energía intocable. Ahora dime, ¿puedes sentir cómo dentro de ti hay un silencio esperando a ser reconocido? ¿Puedes percibir cómo tu respiración es ya el puente hacia esa calma? Si te permites sentirlo, aunque sea un segundo, ya has entrado en el secreto prohibido de Lao Tse. Y cuanto más lo practicas, más natural se vuelve. Hasta que un día descubres que el silencio ya no es algo que buscas, sino lo que siempre fuiste. Déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si pudieras vivir desde ese espacio de silencio cada día, en cada decisión, en cada palabra? ¿Cómo cambiaría tu vida si ya no fueras un esclavo del ruido, sino un guardián de tu propio centro? ¿Y si la verdadera fuerza no estuviera en controlar nada, sino en confiarlo todo al Tao que respira en ti? Cuando crees que necesitas más fuerza para resistir el caos, Lao Tse te revela lo contrario. No necesitas más fuerza, necesitas menos. El poder no está en endurecerte, sino en vaciarte. Lo rígido se quiebra, lo suave permanece. Mira un árbol en medio de la tormenta, el que se resiste se parte, el que se dobla sigue vivo. Lo que pensabas que te haría más fuerte, apretar, controlar, aguantar, es lo que más rápido te destruye. La suavidad invisible es la que sostiene lo eterno. Si intentas callar tu mente luchando contra ella, entras en la misma trampa del ruido. Lo que realmente calla la mente no es empujar, es soltar. Observa una vela en la oscuridad. No hace esfuerzo para iluminar, simplemente arde. Tú tampoco necesitas empujar tus pensamientos para que desaparezcan. Basta con dejar que se consuman en la llama de tu atención serena. El silencio surge cuando dejas de alimentarlos, no cuando intentas aplastarlos. El caos que sientes no es el enemigo. Creías que debías destruirlo, pero su función es mostrarte donde no hay entrega. Cada sensación de desorden es un maestro disfrazado que apunta al lugar exacto donde sigues resistiendo. Si aprendes a escuchar al caos en lugar de rechazarlo, de repente se transforma en armonía. El caos deja de ser un obstáculo y se convierte en un portal al silencio. Imagina que entras a un mercado ruidoso, voces, pasos, sonidos. ¿Cómo encontrar paz allí? Pensarías que es imposible, pero si cierras los ojos y vuelves a tu respiración, de pronto descubres que el ruido no impide el silencio, solo lo resalta. Lao Tse sabía que el silencio no se encuentra huyendo del ruido, sino permaneciendo tan profundamente presente que el ruido pierde el poder de distraerte. El Tao te sorprende siempre, porque no responde a la lógica común. Creías que para estar pleno debías llenar tu vida de cosas, pero el Tao enseña que la plenitud está en vaciar. Un vaso solo sirve porque está vacío, no porque esté lleno. Tu mente funciona igual. Cuanto más vacía de exigencias, más espacio hay para que la sabiduría natural se manifieste. No se trata de añadir más, sino de quitar lo innecesario. Observa tu respiración ahora. Quizás pienses que es demasiado simple para ser transformador, pero ahí está el secreto. Lo simple es lo que penetra hasta la raíz. La respiración ocurre sin esfuerzo, sin control consciente.
y sin embargo sostiene tu vida. Si la sigues con atención, descubres que cada inhalación es orden, cada exhalación es liberación. Un segundo de conciencia en la respiración ya es un segundo intocable. Lao Tse escribió que el sabio es como el agua no lucha, no compite, no exige. Busca los lugares bajos que nadie quiere y ahí encuentra su poder. Creías que debías subir, escalar, imponerte, pero el agua muestra que descender, fluir, ceder es el verdadero triunfo. La suavidad vence a la dureza, la humildad vence al orgullo. El secreto está en invertir lo que pensabas que era fuerza. Cuando sientes que pierdes el control, en realidad estás cerca de un descubrimiento. Lo que más miedo te da, no controlar, es exactamente lo que abre la puerta al Tao. El control es frágil, siempre se rompe. La entrega es infinita, nunca se acaba. Lao Tse enseñaba que quien se aferra, pierde, y quien suelta, gana. Suena al revés de lo que imaginabas, pero prueba y verás cómo lo que soltaste regresa transformado. El ruido de tu mente parece sólido, como muros de piedra. Pero si lo observas sin miedo, descubres que es humo. No necesitas destruir los muros, solo atravesarlos como atraviesas una niebla. El silencio no se fabrica, se revela. Lo que creías que era tu mayor prisión, tu mente inquieta, es en verdad una cortina que esconde el espacio infinito detrás. Muchos buscan paz en lugares lejanos, viajes, retiros, templos. Pero Lao Tse enseñaba que el Tao está en lo cotidiano, en lavar un plato, en caminar, en beber agua. La mente cree que lo sagrado es complejo, oculto, difícil. El Tao muestra lo contrario, lo sagrado está en lo más simple. Si no puedes encontrar paz fregando un plato, tampoco la encontrarás en un templo. La verdadera práctica es descubrir el misterio en lo ordinario. Piensa en el momento en que despiertas. Antes de que tu mente comience a correr, hay un instante de vacío puro. Ese instante es el secreto prohibido, un segundo de silencio absoluto donde todo está completo. No lo notas porque entras de inmediato en pensamientos, pero siempre está allí, disponible. Lo que creías que era raro o lejano ya está en tu rutina diaria. Solo tienes que reconocerlo. El Tao no es una meta, es un retorno. No caminas hacia algo nuevo, vuelves a lo que siempre fuiste. Creías que necesitabas acumular conocimientos, técnicas, métodos, pero lo que en realidad necesitas es desaprender. Cada capa de esfuerzo, cada idea rígida, te aleja. Lao Tse invita a soltar capa tras capa hasta quedar desnudo frente al misterio. Y en esa desnudez descubres la fuerza que buscabas. El secreto no está en añadir silencio desde fuera, sino en descubrir el silencio, que nunca se fue. Tus pensamientos son como pájaros que cruzan el cielo, pero el cielo no desaparece por eso, siempre estuvo ahí, intocado. Cuando recuerdas que eres el cielo y no los pájaros, el ruido pierde su poder. No necesitas expulsarlo, solo reconocer que no puede tocar lo que realmente eres. Lao Tse decía que la suavidad del niño es la perfección de la vida. El niño llora y ríe sin esfuerzo. Suelta lo que siente y vuelve a estar en paz. Tú pensabas que la madurez era endurecerte, reprimirte, sostener un papel. Pero el Tao enseña que volver a la inocencia es el camino más alto. Ser como un niño no es retroceder, es regresar a la raíz de la libertad. La mente busca seguridad en certezas, pero Lao Tse muestra que la verdadera seguridad está en abrazar lo incierto. Lo incierto no es vacío, es espacio de posibilidades. Creías que la incertidumbre era amenaza, cuando en realidad es libertad. Si todo estuviera definido, no habría vida. El Tao fluye precisamente porque nada está fijo. Lo que llamas caos es la danza de lo que todavía puede ser. Imagina una cuerda muy tensa. Cuanto más la aprietas, más cerca está de romperse. Ahora imagina una cuerda floja, flexible. Esa es la cuerda que dura. Así también funciona tu mente. Creías que estar tenso te mantenía seguro, pero la tensión te quiebra. La suavidad de la relajación es lo que te da resistencia. Cada vez que sueltas la tensión interior te vuelves más intocable.
Cuando intentas controlar el futuro, sufres. El Tao enseña que el futuro nunca llega, solo hay presente. Lo que creías que era preparar, planificar, asegurar, muchas veces es un disfraz de miedo. El verdadero orden surge al habitar plenamente este instante. Si este segundo es completo, todo lo demás se acomoda. Lo simple rompe lo complejo de una forma que tu mente no espera. La gente cree que el silencio es ausencia de sonido, pero el silencio real no depende del sonido externo, es un estado interior. Puedes estar en medio de una multitud y estar en silencio, o puedes estar en una habitación vacía y estar lleno de ruido. El silencio de Lao Tse no se mide por lo que oyes, sino por la claridad de tu conciencia. Lo que creías que era externo es interno. El secreto prohibido es que no tienes que alcanzar nada. Lo que pensabas que era un camino es en realidad un retorno. No hay distancia entre tú y el silencio, entre tú y el Tao. Solo hay capas de distracción que hacen parecer que estás lejos. Si atraviesas esas capas, descubres que siempre estuviste aquí, y aquí es donde la mente se calla sin esfuerzo. Ahora dime, ¿qué pasaría si dejaras de buscar afuera lo que ya vive en tu interior? ¿Qué descubrirías si soltaras la idea de que necesitas tiempo, preparación o condiciones perfectas para despertar el silencio? ¿Quieres que abramos aún más este secreto y veas cómo Lao Tse enseñaba a usar cada instante de tu vida común como la puerta oculta al poder intocable? Creías que el silencio interior era un estado lejano, como un premio reservado a unos pocos iluminados, pero Lao Tse rompe esa ilusión, mostrando que el silencio no se alcanza, se recuerda. Es como despertar en una habitación en la que siempre estuviste, no entraste allí, simplemente abriste los ojos cada vez que sientes el impulso de buscar paz afuera. Estás olvidando que la llave nunca estuvo en otro lugar. Lo sorprendente es que cuanto más deseas estar en calma, más te alejas de ella. La calma no soporta ser perseguida, aparece cuando dejas de correr, como la mariposa que nunca se posa en la mano, que intenta atraparla, pero llega suavemente a la mano que se abre. El Tao es igual, se esconde de quien lo persigue con ansiedad y se revela al que se entrega sin demanda. El secreto prohibido no consiste en detener tus pensamientos, sino en descubrir que no eres ellos. Lao Tse enseñaba que la mente es como un huésped ruidoso en tu casa. Intentar callarlo es inútil, porque cuanto más lo empujas, más grita. El giro inesperado es invitarlo a sentarse, mirarlo sin miedo, y en ese acto su fuerza se desvanece. No lo echas, simplemente deja de dominar. Has creído que para ser intocable debías endurecerte, blindarte contra la vida, pero el Tao revela que lo intocable no es lo duro, sino lo vacío. Una espada puede romperse, pero el espacio no. Si aprendes a ser como el espacio, nada te daña porque nada puede tocar lo que no ofrece resistencia. El vacío es más fuerte que el acero, aunque tu mente piense lo contrario. Muchos creen que alcanzar paz es un proceso de esfuerzo constante, como escalar una montaña. Lao Tse mostraba que es al revés. La verdadera cima se alcanza descendiendo, soltando peso, desaprendiendo. El ascenso que imaginas es en realidad un retorno hacia abajo, hacia lo más simple y cercano. El sendero secreto no es una subida, sino una caída en confianza hacia lo que ya te sostiene. El caos, cuando lo miras de frente, tiene una cualidad extraña. Se mueve como una danza. Lo que parecía desorden comienza a mostrar un ritmo oculto. Creías que la armonía era quietud perfecta, pero el Tao enseña que la armonía real está en el movimiento incesante. El río nunca se detiene, pero nunca pierde su cauce. El equilibrio no es estático, es flexible, vivo y cambiante. Tu mente cree que necesita respuestas, pero el Tao se revela cuando aceptas no saber. El no saber no es ignorancia, es espacio para que lo infinito se manifieste. La rigidez de las respuestas mata la frescura de la vida. Lo que llamabas inseguridad es, en realidad, la apertura necesaria para que lo nuevo entre. No hay secreto más poderoso que descansar en no saber
y aún así confiar. Pensabas que tu valor estaba en lo que logras, pero Lao Tse muestra que tu verdadero valor está en lo que eres cuando no haces nada. En esa quietud, sin títulos, sin máscaras, sin historias, ahí se manifiesta lo intocable. No necesitas demostrar nada, porque lo esencial ya está presente. El Tao no pide esfuerzo para aceptarte, solo silencio para reconocerte. El ruido de la mente te hace creer que eres pequeño, pero ese mismo ruido es la señal de que dentro hay algo inmenso intentando recordarte quién eres. Cada pensamiento ansioso es como un tambor golpeando para llamar tu atención. Si lo escuchas con distancia, en lugar de ser un problema, se convierte en un recordatorio. El silencio está detrás, esperando. La suavidad del agua es el gran maestro. Cuando ves una roca y el agua que la golpea, piensas que la roca es más fuerte. Sin embargo, con el tiempo, es el agua la que transforma la roca en arena. Así también funciona el Tao dentro de ti. Lo suave, repetido en silencio, deshace lo que parecía imposible de mover. No necesitas violencia, solo constancia invisible. Imagina estar en medio de un conflicto. Todo en ti quiere reaccionar, defenderse, responder. Pero si eliges callar un segundo, se abre un vacío. Ese vacío es más poderoso que cualquier argumento. No porque ganes, sino porque te conviertes en espacio donde nada puede clavarse. El verdadero intocable no vence con palabras, vence con la ausencia de ellas. Lo que creías que te alejaba del Tao, tus errores, tus emociones intensas, tus dudas, en realidad son puertas. Lao Tse enseñaba que la perfección no está en eliminar lo humano, sino en abrazarlo. El llanto, la rabia, el miedo, todos son movimientos del Tao. Si los miras sin resistencia, se disuelven en la corriente. Nada está fuera del camino, porque todo lo que surge es parte del Tao. El secreto prohibido no es un truco, es una visión. Una visión que cambia tu relación con todo lo que vives. Cuando la mente grita, ya no corres tras ella. Cuando el caos aparece, ya no lo llamas enemigo. Cuando el silencio se revela, ya no lo buscas, simplemente lo reconoces como tu estado natural. Ese cambio de visión es lo que transforma tu vida sin esfuerzo. Creías que el equilibrio era perfección rígida, pero el Tao muestra que es danza. El Yin y el Yang no son enemigos que se excluyen, son amantes que se buscan eternamente. Cada sombra contiene luz, cada luz contiene sombra. El secreto está en ver cómo se entrelazan. Cuando entiendes esto, ya no huyes de la oscuridad ni te aferras a la luz. Ambos son expresiones del mismo Tao. El poder del Tao no se mide en conquistas externas, sino en la paz interna que no se rompe. Esa paz no significa ausencia de desafíos, significa presencia en medio de ellos. Mientras otros caen en la confusión, tú permaneces como el centro silencioso de la rueda. Todo gira alrededor, pero tú no giras. Eso es lo que Lao Tse llamó verdadera fuerza. Cuando sientas que el caos te devora, recuerda esto. No necesitas eliminarlo, solo ampliar tu espacio interior hasta que el caos quepa en él. Es como una gota de tinta en un vaso pequeño, lo tiñe todo. Pero si la colocas en un lago, desaparece. Tú eres el lago, no el vaso. Si expandes tu conciencia, el caos pierde su poder. El secreto de callar la mente en un segundo es comprender que no es ella quien debe callar. Eres tú quien debe dejar de prestarle tu voz. Cuando retiras tu atención, la mente se convierte en un eco que se apaga solo. No luchas con los pensamientos, los dejas sin alimento. El silencio surge no porque la mente desaparezca, sino porque dejas de identificarte con ella. Lo inesperado es que lo intocable no se siente como fortaleza dura, sino como ligereza. Ser intocable es ser tan ligero que nada te retiene, como el viento que atraviesa todas las formas sin quedarse atrapado en ninguna. Esa ligereza no se consigue acumulando más, sino dejando ir. El desapego no es pérdida, es libertad. Y ahora pregúntate, ¿qué pasaría si empezaras a vivir cada instante como si el silencio fuera tu estado natural?
¿Qué descubrirías si dejaras de buscar afuera lo que ya respira dentro de ti? ¿Quieres que revelemos juntos cómo aplicar este secreto prohibido en los momentos más difíciles de tu vida diaria, cuando todo parece romperse y sin embargo, el Tao sigue intacto? El caos nunca estuvo afuera, siempre respiró dentro de tu pecho disfrazado de pensamientos. Lao Tse no te pide luchar contra ellos, sino ver que son como humo. Cuanto más intentas agarrarlos, más se deshacen. Y aquí viene la herida invisible. El verdadero silencio no se alcanza al callar la mente, sino al descubrir que no hay nada que callar. Cada idea, cada juicio, cada miedo es solo un eco que no tiene sustancia. El secreto es dejar de creer que esos ecos son tuyos. Entonces, lo imposible ocurre. En un segundo, el ruido se vuelve música y el vacío deja de asustar. ¿Te das cuenta de lo que eso implica para tu vida diaria? Imagina caminar en medio de una tormenta sin paraguas y de repente darte cuenta de que las gotas no mojan. Ese es el efecto de entrar en el vacío interno que Lao Tse describe. No se trata de un poder místico fuera de tu alcance, sino de recordar que nunca estuviste dentro de la tormenta. Lo que llamabas caos era solo la resistencia a lo que fluía. Por eso, cuando dejas de oponerte, la tormenta no desaparece. Desaparece tu vulnerabilidad frente a ella. Es un cambio tan sutil que parece imposible, pero en cuanto lo tocas, se vuelve irreversible. ¿Sabes qué es lo que más te ata? No es el miedo ni la ansiedad, sino la obsesión de querer comprenderlo todo. Lao Tse te rompe el piso al decirte que el Tao no puede ser entendido, solo vivido. Eso significa que cada vez que intentas diseccionar la experiencia, la pierdes. Pero cuando sueltas la necesidad de explicación, surge algo más profundo que el entendimiento, la certeza. Una certeza sin lógica, pero con una solidez que ninguna prueba científica podría darte. Esa certeza no se aprende, se respira. El silencio del que habla Lao Tse no es ausencia de ruido, sino el punto en el que el ruido deja de importarte. Es como si vieras 1000 pájaros volando dentro de tu cabeza y, en lugar de querer cazarlos o espantarlos, decides sentarte y mirar. En ese instante, ocurre la alquimia. Los pájaros siguen ahí, pero ya no vuelan contra ti. Esa distancia es el verdadero secreto. Y la pregunta que queda clavada es, ¿qué pasaría si en lugar de luchar contra lo que piensas, simplemente lo miras hasta que se canse solo? Piensa en la palabra intocable. Normalmente la asocias a un escudo, una armadura, una protección externa. Pero Lao Tse destruye esa visión. Ser intocable no es levantar muros, sino disolver al que se cree atacado. Cuando no hay alguien que pueda ser herido, ¿qué puede tocarte? El insulto, la traición, la pérdida, incluso la muerte, dejan de tener el mismo filo, porque el que estaba expuesto a ellas ya no existe. Entonces entiendes lo radical del secreto. Volverte intocable no es ganar más fuerza, es perder la ilusión de debilidad. El caos siempre ha tenido una función, mostrarte dónde todavía te aferras. Esa persona que te irrita, ese recuerdo que te duele, esa ansiedad que te asfixia, no son enemigos, son espejos que revelan los nudos que aún no sueltas. Y aquí la paradoja. Cuanto más intentas escapar, más te persiguen. Pero cuando decides mirarlos de frente, sin juicio, se disuelven solos. Como un sueño que al despertar no necesita explicación. La mente quiere complicarlo, pero la verdad es brutalmente simple. Lo que aceptas desaparece. Lao Tse decía que el Tao es como el agua, blanda, humilde, pero invencible. El agua no necesita romper las piedras, solo fluir hasta desgastarlas. La mente humana quiere ser roca, fuerte, firme, inmutable. Pero el verdadero poder está en ser agua, flexible, inabarcable, imposible de atrapar. Cuando entiendes esto, dejas de buscar rigidez y empiezas a encarnar fluidez. Y lo curioso es que es en esa rendición donde nace una fuerza que ningún obstáculo puede contener. ¿Recuerdas esa sensación de vacío que tanto temías? Ese hueco interno que parecía peligroso. Lao Tse revela que no es un abismo,
sino la única puerta. El vacío es fértil, no amenaza. Es como la pausa entre notas que permite que exista la música. Sin él, solo habría ruido. Descubrir esto cambia radicalmente tu relación con la soledad, con el silencio, con la incertidumbre, porque entiendes que lo que parecía ausencia en realidad es plenitud disfrazada. Lo intocable ocurre cuando dejas de construir identidades rígidas. No eres tu nombre, tu historia, tu dolor, ni siquiera tu cuerpo. Todo eso cambia, todo eso se desmorona. Lo único real es lo que observa el cambio. Ese observador nunca ha sido tocado, ni siquiera en los momentos más oscuros de tu vida. Y si lo único que necesitas es recordar quién es el que mira, esa memoria secreta es lo que separa al sabio del dormido, al que fluye del que se ahoga. Aquí viene un golpe que puede incomodar. Tu deseo de paz es lo que más ruido genera, porque mientras buscas paz, confirmas que no la tienes. Lao Tse corta de raíz al mostrar que la paz ya está presente, no se obtiene. Se revela en el instante en que dejas de perseguirla. La paradoja es devastadora. Cuanto más sueltas, más recibes. Cuanto más buscas, más pierdes. Entonces, ¿qué pasaría si ahora mismo dejaras de querer algo distinto de lo que ya es? Y lo invisible se revela. Callar la mente en un segundo no significa forzar silencio, sino dejar de darle autoridad. Los pensamientos siguen llegando, pero ya no gobiernan. Es como si antes fueran dictadores y de pronto se volvieran simples actores en un teatro que observas. Ahí el poder cambia de manos. Y lo más sorprendente, no tienes que luchar, no tienes que esforzarte, solo reconocer que nunca tuvieron poder real. La verdadera ruptura del caos no ocurre con estrategias complicadas, sino con una rendición tan radical que parece locura. El secreto es que esa locura es cordura absoluta, porque el mundo te enseñó que resistir es sobrevivir, pero Lao Tse enseña que sobrevivir es fluir. El caos se alimenta de tu resistencia. Si la sueltas, el caos muere de hambre. Y cuando ya no hay caos, lo que queda es una claridad que no puede describirse, pero que lo cambia todo. Ser intocable no es vivir sin dolor, sino no identificarse con él. El dolor sigue siendo parte de la vida, pero ya no te define. Eres el cielo en el que pasan tormentas, no la tormenta misma. Y cuando miras desde el cielo, incluso el rayo más violento se vuelve insignificante. Aquí surge la pregunta que retumba: ¿qué pasaría si ahora mismo dejaras de ser la nube y recordaras que siempre fuiste el cielo? El secreto prohibido no está en los templos, ni en los libros ocultos, ni en las prácticas esotéricas complicadas. Está en el instante, ese segundo en el que eliges no reaccionar, no resistir, no huir. Ese segundo es suficiente para romper con 1000 años de sufrimiento acumulado. Y es tan sencillo que la mente no lo acepta, porque espera algo más difícil. Pero Lao Tse lo sabía. Lo imposible es simple, lo inalcanzable está a un respiro de distancia. Ahora bien, ¿qué significa en la práctica callar tu mente en un segundo? Significa que cuando aparezca el pensamiento más perturbador, en lugar de luchar contra él, lo dejas pasar como una nube. No lo alimentas, no lo rechazas, solo lo miras. Y en esa mirada, el pensamiento pierde fuerza. Lo mismo pasa con el miedo, con la ira, con el deseo. Ninguno puede sostenerse si no le das tu energía. El secreto es brutalmente claro. Lo que no alimentas, muere. El Tao no es un camino para seguir, es un vacío para habitar. Eso rompe cualquier expectativa de progreso espiritual. No hay niveles, no hay méritos, no hay recompensas futuras. Solo hay este instante, y si no lo ves ahora, nunca lo verás. Esa es la urgencia y el peligro de este conocimiento. Te desnuda del futuro y te obliga a despertar en el presente. Y ahí descubres que el presente no es un momento, es la eternidad escondida en cada respiración. Lo que llamas caos, en realidad, es tu mente exigiendo que las cosas sean distintas. Pero el Tao enseña que nada puede ser distinto de lo que es. Todo lo que ocurre
es el flujo natural, incluso tu resistencia. La ironía es que al aceptar incluso tu resistencia, la resistencia se disuelve. Entonces el caos se revela como orden disfrazado. ¿Puedes imaginar la libertad de ver que nunca estuviste contra el universo, sino danzando con él todo el tiempo? La mente quiere certezas, pero el Tao es incertidumbre pura. Y en esa incertidumbre está la seguridad más profunda. Porque mientras la certeza es frágil, el vacío no puede romperse. Lo que no tiene forma no puede ser destruido. Esa es la esencia de volverte intocable. No porque construyas muros más fuertes, sino porque ya no tienes forma que pueda quebrarse. Entonces, ¿no es curioso que cuanto más indefinido eres, más indestructible te vuelves? El secreto prohibido es tan radical que no se enseña con palabras, sino con silencios. Cada pausa entre las frases de Lao Tse contiene más que los versos mismos, porque ahí está el verdadero portal, no en lo que se dice, sino en lo que no puede decirse. Lo intocable habita en lo innombrable, y la pregunta que ahora se abre como un abismo frente a ti es, ¿qué pasaría si descubres que todo este tiempo la llave estuvo en el silencio que ignorabas? El verdadero caos no es la guerra, la crisis ni la tormenta afuera, sino la interpretación que fabricas de ellas en tu mente. Lao Tse no te invita a arreglar el mundo, sino a quebrar la raíz interna que lo distorsiona. Porque cada vez que crees que algo está mal, ya estás creando un campo de batalla en tu interior. Y aquí se revela lo impensable. El caos nunca quiso destruirte, solo quería mostrarte el lugar exacto en el que todavía te resistes. Y si cada catástrofe fuera solo un espejo para desatar el poder que aún no recordaste, lo intocable no nace de ser perfecto, ni de eliminar tus defectos, sino de comprender que el yo que falla no eres tú. Esa es la puñalada más fuerte de Lao Tse. Incluso tus errores no te pertenecen. Surgen, ocurren, se deshacen, como nubes que no pueden manchar el cielo. Si creías que debías perfeccionarte para estar a salvo, acabas de ver la trampa. Porque el secreto no está en mejorar al personaje, sino en despertar al que lo observa. Y ese observador ya era intocable desde el principio. La mente busca controlar, pero lo que no comprende es que el control es la causa misma de la fractura. Lao Tse habla del poder del no hacer, que no significa pasividad, sino acción sin tensión. Es actuar como el río, sin esfuerzo, sin rigidez, sin plan rígido, pero llegando siempre al destino. Cuando entiendes esto, tu vida cambia porque te vuelves inmune al fracaso. No hay fracaso posible cuando lo que haces no depende de forzar, sino de fluir. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué pasaría si soltaras el control que tanto te desgasta? El silencio al que Lao Tse apunta no tiene nada que ver con meditar horas, ni con apartarte del mundo. Se trata de escuchar el espacio entre pensamientos. Ese espacio no tiene ruido, no tiene historia, no tiene miedo, y sin embargo, está presente ahora mismo. Lo radical es que no necesitas irte a una montaña para hallarlo. Basta con dejar de perseguir la próxima idea, y de golpe lo ves. El silencio estaba antes que tú. No necesitas alcanzarlo, necesitas reconocerlo. Muchos creen que la fortaleza espiritual se trata de resistir más, soportar más, aguantar más. Pero Lao Tse destruye esa creencia. La verdadera fuerza no es soportar, es no tener nada que soportar. Cuando no te aferras, nada puede dañarte. Esa diferencia es tan brutal que lo cambia todo. El guerrero lucha contra el dolor, pero el sabio lo atraviesa como si fuera aire, y lo que era sufrimiento se convierte en energía libre. Entonces, ¿quién es más fuerte? ¿El que resiste o el que ya no necesita resistir? La mente espera que lo sagrado sea complejo, inaccesible, lleno de ritos. Pero Lao Tse entrega la paradoja más simple. Lo sagrado es lo que ya estás viviendo ahora mismo. No tienes que acumular más mantras, técnicas o secretos. Lo prohibido de su enseñanza es que no necesitas nada externo para entrar en el Tao. Esa simplicidad es tan insultante para la mente que por eso mismo se vuelve invisible.
y lo invisible es lo que más poder tiene, porque actúa sin que lo controles. El caos pierde poder cuando descubres que no necesita resolverse. Tu impulso es arreglarlo todo, sanar cada herida, responder cada ataque. Pero Lao Tse revela que la verdadera maestría es permitir que todo exista sin oposición. No significa resignación, sino algo mucho más profundo, la certeza de que el Tao sostiene incluso lo que parece roto. Y en ese instante, el caos se transforma en maestro, porque no está ahí para destruirte, está ahí para recordarte que nunca dependiste de él. La sensación de intocable ocurre cuando ya no necesitas defenderte. ¿Defenderte de qué? Si lo que amenaza siempre fue tu percepción. Observa bien, lo que llamabas enemigo era un disfraz de tu propio apego. Cuando cae la máscara, ya no hay nadie contra ti. Por eso los sabios no tienen enemigos, no porque el mundo sea menos hostil, sino porque dentro de ellos no hay nadie que quiera luchar. ¿Y si la verdadera victoria fuera no necesitar más victorias? El secreto prohibido es un golpe contra el tiempo, porque la mente siempre posterga la paz. Seré libre cuando tenga dinero, cuando sane, cuando logre esto o aquello. Lao Tse desarma ese veneno, mostrando que la paz no se alcanza mañana, porque ya está aquí. Solo el pensamiento la desplaza hacia adelante, y cuando ves que ya está en este segundo, entiendes la trampa más cruel. Perdiste años buscando lo que nunca se movió de lugar. Muchos creen que lo intocable significa dominar emociones, congelarlas, volverlas de piedra. Pero Lao Tse enseña lo opuesto. Lo intocable es dejar que cada emoción fluya y muera por sí misma. El miedo, la rabia, la tristeza, todo son olas. Y el error no es sentirlas, sino pensar que te definen. El mar no se rompe porque una ola grite más fuerte. Entonces, ¿no será que tu error fue pensar que debías controlar lo que solo quería pasar? Aquí hay una revelación incómoda. Lo que llamas mente nunca ha sido tuya. Es un torrente colectivo, lleno de voces heredadas, creencias impuestas, memorias que no pediste. ¿Cómo podrías callar algo que ni siquiera es tuyo? El secreto es no apropiártelo. Y cuando sueltas la idea de que esos pensamientos son mis pensamientos, la cárcel se abre sola. ¿Qué tan diferente sería tu vida si vieras que no eres autor del ruido interno? Lao Tse revela que lo blando vence a lo duro, lo vacío vence a lo lleno, pero lo radical de esta enseñanza es que no se trata de una metáfora, sino de una ley. El agua vence a la roca no porque sea más fuerte, sino porque se niega a ser rígida. Esa es la fórmula de lo intocable, dejar de ser fijo, dejar de ser alguien definido, porque lo que no tiene forma no puede romperse. Y ahí surge la pregunta que perfora: ¿qué tanto de ti está basado en formas frágiles? Cuando dejas de ser rígido, descubres un poder oculto: la invisibilidad. Nadie puede atraparte porque ya no eres predecible. No piensas como ayer, no reaccionas como antes, no sigues la lógica que los demás esperan. Esa imprevisibilidad es lo que hace que nada pueda controlarte, porque el mundo solo controla lo que ya conoce. El Tao, en cambio, se mueve como sombra, siempre está, pero nadie puede fijarlo. Lo prohibido en la enseñanza de Lao Tse es que rompe la adicción a la identidad. Creíste que eras alguien definido, un yo con historia, con límites, con etiquetas. Pero lo intocable es precisamente lo que no tiene identidad. Por eso es inmortal. Por eso no puede tocarse. Lo mortal es tu máscara, no tú. Cuando lo entiendes, dejas de temer a la muerte, porque la muerte solo se lleva la máscara. El que mira detrás de ella nunca ha sido alcanzado. La mente quiere certezas para descansar, pero Lao Tse enseña que la certeza real está en aceptar lo incierto. El agua nunca sabe a dónde va, pero siempre llega. Esa es la seguridad del Tao. Confiar en lo desconocido más que en lo conocido. ¿Te das cuenta de lo radical que es? No es confiar en lo que entiendes, sino en lo que jamás podrás comprender. Y es ahí, justamente ahí, donde naces intocable. El caos externo es una proyección del caos interno.
Si ves violencia, es porque dentro hay fragmentos no reconciliados. Si ves injusticia, es porque dentro aún luchas con lo que no aceptas. Lao Tse no te pide cambiar el mundo, sino cambiar el lente, porque cuando tu lente cambia, el mundo entero se transforma. ¿Qué pasaría si descubres que todo lo que odias afuera es solo un reflejo de algo que aún no abrazaste adentro? Lo más provocador es que Lao Tse no promete liberarte de problemas, sino liberarte de la idea de que son problemas. Eso los desarma por completo, porque lo que ayer parecía un peso insoportable, hoy puede verse como una puerta disfrazada. Nada cambia afuera, todo cambia en tu percepción. Y ese giro basta para transformar la herida en medicina, el obstáculo en maestro, la pérdida en liberación. El Tao no se alcanza porque ya lo eres. Y este es el golpe más desconcertante. Nunca hubo camino porque nunca estuviste lejos. La búsqueda espiritual que consume vidas enteras se rompe en un instante cuando ves que lo que buscabas nunca estuvo perdido. Lo prohibido de este conocimiento es que te deja sin excusas, sin futuro, sin historia, solo el presente desnudo en el que ya eres lo que querías alcanzar. Lo que has experimentado aquí no es un conjunto de ideas bonitas ni un ritual decorativo para calmar la mente. Has tocado un secreto prohibido que Lao Tse dejó velado, el instante en el que el caos se disuelve sin lucha. La mente se calla sin esfuerzo y la fuerza invisible del Tao te vuelve intocable en un solo segundo. Ahora ya no puedes engañarte con las apariencias de control o con las promesas de ruido mental, porque has visto que la verdadera invulnerabilidad no se construye, se revela en el vacío mismo. Y ese vacío, lejos de ser ausencia, es la raíz de la potencia más pura que existe. Comenta abajo esta clave y sella tu compromiso con el Tao en esta vida. Yo camino en el vacío. Así sabré quién realmente vibra con esta verdad y no se conforma con ilusiones pasajeras. Si lo que sentiste aquí se abrió en ti como una grieta de claridad, no dejes que se cierre. Suscríbete y únete al legado de Lao Tse, para caminar en un flujo donde cada respiración se convierte en armonía y cada instante revela su propio poder oculto. Gratitud profunda por permitir que el Tao despierte en ti y se reconozca a través de tu silencio vivo.